Pues aquí estamos otra vez, una vez más, convocados por algo que tiene relación con don Jesús, Mateo, que es uno de esos sacerdotes que va por la vida caldeando corazones y haciendo el bien a manos llenas. Y quiero saludar también, que se me ha pasado con todo esto, a Monseñor Sánchez, al querido don Manuel, que también nos acompaña, y bueno, ya todas las fans y los fans de don Jesús que están aquí, a todo el mundo. Pues como les decía, ahora se ha decidido a escribir estas memorias de un párroco, memorias de un cura pelao, ¿eh? Porque eso es lo que es don Jesús. Ya lo siento yo, que si por mí fuera lo hubiera hecho cardenal, pero como no tengo nada que hacer, entonces es como imposible. Pero son unas memorias que cuando las lean van a disfrutar mucho, porque recogen esa vida sencilla, pero fecunda y sanadora de tantos sacerdotes, de tantos párrocos que hacen el bien sin que casi nadie se entere más que los interesados. Yo siempre digo que los sacerdotes, la sociedad, la vida, sin los sacerdotes, pues sería muy poco vividera. Los sacerdotes no solamente están allí porque nos den los sacramentos y todas esas cosas, sino que acompañan y escuchan y consuelan, y son siempre personas dispuestas a echar una mano, y hay que ver el bien tan inmenso que hacen, y nosotros pues nunca les preguntamos qué tal están, cómo se encuentran, que es una cosa muy importante. Nos parece que son de hierro y no son ni de hojalata, son de carne y hueso, como todos nosotros, y por lo tanto pues tienen sus días, tienen sus momentos y tienen sus padecimientos, y hay que ver lo bien que lo llevan todos y lo bien que cómo lo saben llevar de bien. Además, aquí en Valladolid, pues yo no sé qué pasa, pero se siente especialmente esa presencia benéfica y benefactora del clero, de los sacerdotes, a los que los laicos debemos tanto y tanto. Yo, una de las cosas que me gusta hacer siempre, no lo dejo ningún día de hacerlo, es rezar por los sacerdotes, pedir por los sacerdotes, desearles lo mejor, porque los quiero y porque hay que agradecerles todo lo que hacen, lo que sabemos y sobre todo lo que no sabemos, porque hay mucho que no sabemos. Bueno, pues en esas memorias van a encontrar ustedes todo eso. Y como a quienes hemos venido a escuchar, sobre todo es al autor de este libro, y después ya hablaremos de los testimonios, ya de don Luis y a don Luis Javier. Yo solo soy un busto parlante que está aquí tratando de, como dicen los argentinos, conducir esto, que siempre hay que conducir los actos para que salgan bien. Lo único que tengo que hacer ahora mismo ya es presentar a la persona que ha hecho el prólogo de este libro, que es un prólogo espléndido, y que es don Luis Javier. Y claro, presentar a don Luis Javier no es fácil, y a la vez es muy fácil, porque es un hombre que no tiene tres ni revés, es como es, que eso es lo mejor de todo. Una persona auténtica, verdadera, como diría Santa Teresa cuando le preguntaban aquello de qué era la humildad y decía que era andar en la verdad. Pues eso es don Luis, un hombre humilde, pero que anda en la verdad y que además no se la calla y la dice contra viento y marea. Además la sabe decir con los riesgos que eso significa, pero él dice lo que tiene que decir y lo dice con palabras que se entienden muy bien,
no con cualquier palabra, sino con palabras de carne, para que todo el mundo las pueda comprender. Don Luis Argüello es una bendición para esta diócesis y es una bendición para España como presidente de la Conferencia Episcopal Española. La gente con la que yo hablo con mucha gente, pues por mi profesión y porque conozco a muchísimas personas, y todo el mundo me habla bien de don Luis Javier, todo el mundo. En Madrid, sí. No. Él no quiere que yo diga estas cosas, ya lo sé, pero yo las tengo que decir porque es verdad. En Madrid, por ejemplo, pues todo el mundo dice cosas estupendas de él, qué valiente es, cómo sabe decir las cosas cuando hay que decirlas, no tiene ningún tipo de reparo, con qué buen pulso lleva las cosas. Bueno, pues todo eso en estos momentos es una bendición y que además tengamos la suerte de tenerlo aquí y que nos regala de vez en cuando esas cartas pastorales en las que nos enseña a vivir en lo sencillo, en lo más corriente, en la que no habla de grandes acontecimientos, sino de la vida corriente y de cómo todo eso es posible hacer que sea grande. Pues de don Luis ha tenido el detalle, porque no deja de ser un detalle importante en una persona tan ocupada, de escribir el prólogo a esas memorias de don Jesús. Y yo le voy a dar ahora la palabra para que nos diga lo que él quiera. Yo creo que lo importante de este acto es hacer el elogio de la vida sacerdotal, de lo que significa el ministerio ordenado en la vida de la Iglesia. Y eso no hecho en abstracto, solo desde lo que pueden decir las reflexiones teológicas o los documentos del magisterio de la Iglesia, sino hacerlo en concreto, a través de una existencia sacerdotal vivida a lo largo ya de tantos años de ministerio, ¿no? Como bien decías tú, Jesús, una existencia encarnada en hombres frágiles como somos nosotros, ¿no? Es curioso, pero un sacerdote necesita de otro para que le perdone los pecados. Necesita de otro para que le proclame la palabra y le anime a vivir, ¿no? Para ser también acompañado y pastoreado, ¿no? Y desde ahí, pues presentar este ejercicio que ha querido hacer don Jesús Mateo, de reflexionar, escribir sobre lo que ha sido su existencia sacerdotal en las diversas fases, etapas, especialmente vivido este ministerio como párroco en diversos lugares, tanto de la diócesis de Palencia como de esta diócesis de Valladolid, pues supone poder ponernos delante a través de experiencias, de anécdotas, de situaciones, de lo que, insisto, me parece que es lo más importante en este acto y lo que significan también tus memorias, ¿no? El agradecimiento a Dios por esta vocación singular, ¿no? Porque Él ha querido hacerse presente como pastor, como cabeza, como siervo, como esposo de la Iglesia, a través de hombres a los que ha querido llamar al ministerio, para que a través de ellos nos llegue la gracia de los sacramentos, de la palabra y del acompañamiento. Este acompañamiento sencillo, hecho de la escucha, de los diversos diálogos, de las iniciativas, de tantas y tantas propuestas, ¿no? Hacer un ejercicio de memoria no deja de ser volver a pasar por el corazón la propia existencia. Y yo creo que un ejercicio de memoria es genuino cuando ese pasar por el corazón, el paso de Dios por nuestras vidas a través de los acontecimientos, de las personas, de los momentos mejores y peores, porque en todos ellos y a través de todos ellos el Señor nos habla y nos llama a avivar el deseo.
un ejercicio genuino de memoria, aviva el deseo de que aquello que ha constituido el corazón de la llamada, el encuentro con el Señor, el deseo de servicio, de entrega de la propia vida y de hacerlo a través del ejercicio del ministerio, continúa vivo. Y que es un deseo de poderlo llevar a plenitud, aunque ahora, por las propias circunstancias del paso de la vida, de vivir como emérito, nunca como jubilado del todo, porque un sacerdote nunca se jubila del todo, siempre puede seguir perdonando los pecados en nombre del Señor, presidiendo la Eucaristía, acompañando a otras personas, orando, porque una de esas características a las que tú te referías, Jesús, de lo que no se sabe de la vida de un cura, es algo que está en la encomienda que se nos hace al recibir el ministerio, y que cada Jueves Santo en la misa crismal, cuando renovamos las promesas sacerdotales, se nos vuelve a recordar, que es orar por el pueblo santo de Dios. Hay un responsorio en las segundas vísperas del oficio de pastores que también nos lo recuerda. ¿Quién es el que ama a su pueblo? Y el corazón de nuestra espiritualidad es la caridad pastoral, el amor del buen pastor. ¿Quién es el que ama a su pueblo? El que ora mucho por su pueblo. Entonces, este ejercicio invisible, podríamos decir, o menos perceptible, de la caridad pastoral, que es el rezar por las personas que se nos han encomendado, yo creo que forma parte también de este ejercicio que no se agota con haber dejado de tener encomiendas del obispo para realizar un ministerio concreto, porque sigue siendo una encomienda del Señor al ordenarnos. Pues esto es lo que yo quiero expresar, el agradecimiento por tu vida, Jesús, por tu vida como sacerdote, el agradecimiento por la respuesta que fue posible en el seno de tu familia. Qué importancia tienen nuestras familias, queridos amigos, a la hora de suscitar las diversas vocaciones que la Iglesia precisa. Acción de gracias por lo que viviste en el seminario de Palencia y por el ministerio desempeñado en esta diócesis que nos une, en nuestro origen vital, ¿no? Y aquí ahora en la diócesis de Valladolid. También aprovecho para dar la ocasión a lo que significa el Opus Dei, porque también en tu vida esto ha supuesto una ayuda singular al cultivo de una espiritualidad no postiza, sino una serie de medios y de recursos de vida espiritual que ponen el acento en vivir lo esencial de la condición sacerdotal de nuestra existencia, ¿no? Luego, desde ahí, también, pues lo que ha sido tu presencia en diversos barrios de esta ciudad, por tanto, en diversas parroquias. Y, bueno, pues que con todo esto, sin que se te suba demasiado a la cabeza, porque seguimos, insisto, precisando de los demás para que nos cuiden, nos corrijan, nos perdonen, pues demos gracias a Dios por el ministerio de los sacerdotes, por tu vida, y sigamos, amigos, orando al dueño de la mies para que siga enviando obreros a su mies. Estamos en una casa del corazón de Jesús en Valladolid, ¿no? Pidámosle que de verdad regale a su pueblo pastores según su corazón. Muchas gracias. Bueno, pues ahora, antes de darle la palabra a don Jesús, que lo voy a hacer inmediatamente, tengo que decir que este libro, que es pues un libro, yo diría, verdadero y de esos que te acompañan y que se lee con gusto, todo lo que tiene que ver con las memorias, con las cartas, con la literatura personal de la vida, lo corriente y moliente,
al final es lo más atractivo. Bueno, este libro tiene también al final una especie de apéndice que son testimonios que han querido dar una serie de personas que lo han conocido. Y eso enriquece el libro, lo enriquece porque es muy, muy interesante y muy hermoso también el poder leer a esas personas lo que dicen de cómo fue su encuentro con el sacerdote, como diría don Luis Javier, y lo que les supuso desde el primer momento y lo que ha significado en sus vidas. Y además son unos testimonios muy sinceros, lo dicen con toda naturalidad, y eso, como digo, enriquece la edición. Algunos de ellos, la mayor parte, están aquí y bueno, pues les damos las gracias por haber tenido ese gesto. Y ahora ya yo le voy a pasar el micrófono a don Jesús para que nos diga unas palabras. Pues voy a empezar, como es lógico, por dar gracias, en primer lugar, a Dios, y dar gracias a Dios porque tengo también ese honor, ese privilegio, esa gracia de estar acompañado por dos obispos muy queridos míos, don Luis, mi obispo, y don Manuel, obispo emérito de Santander, palentino, y desde niños, desde jovencitos, muy amigos. Cuando don Manuel, que es una persona muy simpática, iba a predicar a mi pueblo natal, Cervatos de la Cueza, a mi hermano, que suelo decir el labrador Pedro, pues le halagaba los oídos diciendo: tu hermano ha sido profesor mío. Con lo cual mi hermano pues me lo contaba y se engrandecía. Había sido simplemente que yo alguna vez había ido a enseñarles a cantar un poco. De profesor no tenía mucho, pero bueno, esa es una anécdota. Hablaros hoy no resulta fácil, ¿eh? No es porque esté así muy emocionado, que lo estoy, porque ¿qué os podría contar? Hay tantas cosas. Por ejemplo, yo he visto ahora algunos que los he bautizado, que les he dado la primera comunión, que les he acompañado en el sacramento de la confirmación, que los he casado, que he bautizado a algún hijo suyo. Y me viene a la mente que el corazón de un sacerdote tiene que ser, yo se lo pido a Dios nuestro Señor, que cada día tenga un corazón grande para amar. Y Dios nos concede a los sacerdotes, yo pienso, he pasado por muchas parroquias y he notado que en cada parroquia yo quería mucho a las personas. En Palencia nunca me dejó el obispo más de 2 años en cada pueblo. 10 años que estuve en Palencia, en lo rural. Y un sacerdote de Palencia, Mateo Aparicio, muy amigo nuestro, de mi pueblo, de tu pueblo, de Meneses, me tomaba mucho el pelo diciendo que yo había salido muy bien de todos los pueblos, porque no les había dado tiempo a conocer mis defectos. Y cuando ya podían descubrir algo, el obispo me cambiaba y siempre iba ascendiendo, que decíamos en aquellos tiempos. Y siendo un sacerdote joven, bueno, yo no pensaba ir por este camino, pero en fin. Y siendo un sacerdote joven, pues llegué a Ampudia, que era una parroquia de término. Entonces se hablaba que era el culmen de un sacerdote que yo no tenía todavía 30 años. Entonces quiere decir que yo desde ese momento me crecí algo, pensando, además Ampudia, que tiene solera y se creen que son los mejores del mundo, pues tenía fama que me decían que por Ampudia habían pasado siempre los mejores curas de Palencia. No sé si me incluían a mí ya o no, pero es cierto. ¿Y qué podría yo contar? En primer lugar, esto de que deis gracias a Dios conmigo, de que Dios nos da a los sacerdotes un corazón muy grande para amar. Y por consiguiente, el que ama es feliz.
Yo pienso que Dios, la Santísima Virgen, que ha estado siempre en mi vida, me ha ayudado a ser feliz porque ha sido mi vocación y porque he amado y me he sentido muy amado, muy amado, muy amado. Vivencias irán saliendo algunas, pero por ejemplo, pues hoy no he sido capaz, así como he sido capaz de escribir el libro, no he sido capaz de escribir hoy mi discurso. Lo he intentado, pero no. Y a veces he pecado un poco de improvisación. Os cuento así, voy contando alguna anécdota. El primer pueblo donde me mandaron a mí de cura fue de Coadjutor a Villada. Villada es un pueblo bueno de Palencia, entonces tendría 1000 y pico habitantes. Tenía un párroco que los de Villada decían que predicaba mejor que don Marcelo. Predicaba muy bien el párroco, con un gran carácter, y por lo visto una Semana Santa que predicó don Marcelo, a quien yo respeto y lo quiero mucho. Conociendo a don Pedro, pienso que el último día predicó don Pedro y todo el pueblo dijo, mejor que don Marcelo. Bueno, pues este párroco, fijaos que estoy hablando del año 60, Cuando yo llegué a ese pueblo, pues el párroco decía misa y el coadjutor en esa misa, no sé si lo habéis conocido, alguno en esa misa predicaba. Que es, ahora uno dice no tiene sentido, ¿no? Pero predicábamos hasta la consagración. Y un día, una anécdota me sale ahora, pues ocurrió que me dijo por la noche, mañana no predicas porque tienes que ir a un pueblo que está enfermo el cura, coges un taxi, te vienes rápido a la catequesis, no prepares predicación. Pero por la mañana, en la primera misa, nos juntamos y de pronto me dice, oye, mira, que ha llegado un fraile y dice la misa en ese pueblo, por tanto no tienes que ir, así que predicas. Y yo creo que me vio un poco cara de dudas y me dijo, o no has preparado. Le dije, bueno, total, que subí al púlpito, sí que había leído el Evangelio. Yo tenía entonces 24 años, recién ordenado. Los 10 minutos que tuve que predicar los prediqué y tengo que reconocer que aquel día fue uno de los días que más me alabaron en el pueblo. Con lo cual para mí ha sido un peligro, porque desde aquel día cogí mucha confianza en el púlpito y a veces no he preparado todo lo suficiente, pero esa anécdota con el bueno de don Pedro, tenía un gran corazón y esta anécdota la recuerdo. Pues bueno, os decía, volviendo al tema de ser feliz, de amar, que yo me he sentido a veces, mi madre tuvo 7 hijos, mis padres siempre decían los que Dios les dio. Yo soy el 6º de 7, Angelines, que está aquí conmigo, es la 7ª, la pequeña, y cuando veo a una mujer embarazada, una madre embarazada que va a ser madre, me emociona. Digo, ¿qué misterios tiene la vida? De tal forma que aprendí de algún sacerdote, no siempre, pero la mayoría de las veces sin que lo sepa, cuando se notan los signos externos, pues en ocasiones la bendigo interiormente. Bueno, pues ese ejemplo de una madre que se le ensancha el corazón, cuando uno lleva 65 años de cura, es como un milagro. ¿Cómo puedo querer a tanta gente? Os lo digo ya así en el corazón, sinceramente. ¿Cómo puedo querer a tantas personas? Tantos recuerdos. Y al entrar he visto a una persona que falleció su marido, estando yo en San Román de la Cuba, no recuerdo ahora bien, y murió en accidente, y al verla le he dicho, te recuerdo todos los días. Y es verdad. Y ahora esto ya 40 años. Era la Huerta del Rey. Bueno, pues le doy gracias a Dios por tener ese corazón en el que cabéis todos. La Virgen me ha ayudado mucho. Podría contar tantas anécdotas y de tantos niños, pero yo creo que tuve la suerte de que en Palencia
nos inculcaron una gran devoción a la Virgen de Levanza, de tal forma que estos años, cuando nos reuníamos los de mi curso en Palencia, la manera de empezar y bendecir la mesa era cantando el himno de Palencia, de la Virgen de Levanza. Luego también tuve la suerte de estar en el norte de Palencia, en unos pueblecitos que empecé allí, pueblo de mineros, de vacas, de 100 personas, pero yo creo que nunca he visto personas tan buenas como las de Villaoliva. Entonces, el ver que uno empezabas a ser sacerdote, que te iban queriendo, que querías a la gente, que estabas cercano, por ejemplo, pues en Villaoliva, recuerdo que vivían, unos iban a la mina, los hombres, a Santibáñez de la Peña, Villanueva, y las mujeres labraban las fincas con yunta de bueyes. A una familia se le murió una vaca. ¿Y qué hicimos todos? Pues intentar vender la carne. Yo me acuerdo que hice de secretario entonces. La verdad que si yo he heredado algo de mi madre, es que las cosas atrasadas pero no me gustan mucho. Por supuesto que no comimos aquella carne, pero ¿sabéis lo que era? Que todo un pueblo estuviese unido para ver si sacaban entonces 1000 pesetas por aquella vaca. Pues esa es una de las cosas que a mí me marcó mucho. Aquel pueblo que no tenía carretera, que iba con botas de nieve por un sendero. Para ir a Guardo, en otro pueblo tenía unas botas o unos zapatos para cambiarme e ir a Guardo. Y empezar así mi ministerio en un pueblecito de estos que iban a misa el año 60, estoy hablando del año 61, iban todos a misa y también al rosario, los domingos por la tarde. Aquel pueblo a mí me marcó mucho y tengo que reconocer que he pasado por muchos pueblos y del único pueblo que se me escaparon alguna lágrima fue de ese pueblecito de Villaoliva. Luego pasé a otros pueblos, Ampudia me marcó bastante, que digo que era de término, me hizo subir también. Y como se creían muy importantes, me lo hicieron creer a mí también, yo creo, de esto. Lo pasé muy bien, pues vivencias, pues entonces jugábamos al fútbol, aquello era el año 60 y pico, yo jugaba con sotana, en medio de los chicos, ¿no? Y recuerdo que en una ocasión a uno de ellos se le escapó una blasfemia. Pues no le dije absolutamente nada, hice yo una reparación en mi corazón, pero no pasó un minuto que se acercó junto a mí jugando, perdone, don Jesús, perdone, soy un bocazas. Pues una anécdota de estas que te emociona, ¿no? En ese pueblo... yo os voy a contar anécdotas, vivencias. Creo que leyendo este librito, Las Memorias, es como un cuento casi, que uno lo va leyendo con emoción. Por ejemplo, en el epílogo que lo cuenta don Manuel, ha leído también el libro de arriba abajo, que hace una descripción perfecta de toda mi vida. Lo podéis leer. Pues... en Ampudia llegaron en una ocasión 5 jóvenes, pues como 5 botellas de coñac o algo así, y me dijeron, pues ¿dónde vais? Tranquilo, que a lo largo del año las beberemos. Quiere decir que había una amistad, una confidencia muy grande. Vivencias como sacerdote, pues por ejemplo había un sacristán, el sacristán, que te informaba del pueblo, ¿no? Y me acuerdo que me habló de un señor, dice, jamás viene a misa, es rojo. En aquel tiempo en los pueblos siempre se expresaba un poco así, ¿no? Y me pillaba de camino para ir a casa. Entré la primera noche
y yo vi que estaban desconcertados, se medio asustaron, pero como me cogía de camino, y era una familia estupenda, como todas, vamos, pues me hice muy amigo de la familia. Y la verdad que al final me dijo el Señor, que murió santamente, que no se atrevía a ir a misa porque pensaban que le señalaban. En aquel tiempo había todavía, se ha quitado ya esta costumbre, si no bien o mal, pero había costumbre que le regalaban al cura a lo mejor el mejor pollo, el mejor conejo. Pues yo creo que la familia que más me regaló a mí de cosas materiales, bueno, ¿y quién dice materiales? Del espíritu, pues fue aquella familia, sin lugar a dudas. A ver, voy a pasar estáis aquí la mayoría de San Vicente de Paúl y de la patrona de San Lorenzo. Yo llegué a Valladolid, me entrevisté con don José Delicado Baeza, empatizamos, me trató desde el primer día con mucho cariño, y me ofreció ser coadjutor de San Mateo, atender a las monjas de aquí adoratrices, y me nombró fiscal y defensor del vínculo de los tribunales eclesiásticos por tener yo el doctorado en Derecho Canónico, que estuve en Pamplona y que, bueno, no lo cuento, ¿no? No obstante, mi vocación, yo creo que en el fondo mi vocación hubiera sido de cura de pueblo. Y fueron 10 años que estuve en pueblos, y lo escribo ahí con toda sinceridad, que fui el cura más feliz, que no tuve ningún problema. 10 años de cura rural, de cura de pueblo. ¡Qué feliz! Y me preguntase, ¿y has sido tan feliz en San Vicente de Paúl y en la patrona? Pues no. No. ¿Por qué? Suelo decir que esos 10 años primeros fueron para mí misterios gozosos. ¿Qué puedo decir? Podéis decir, pues, ¿qué le ha pasado en San Vicente de Paúl? Pues simplemente también, por decir un detalle, hicimos una iglesia. La verdad es que Dios sabe en que lo moví y visité a todas autoridades hasta que por fin conseguí 45 millones de pesetas de la Junta de Castilla y de León. Como por circunstancias, don José Delicado, el obispo, pensaba que estábamos bastante bien en un bajo de 500 metros y había logrado que estuviéramos al final exentos de no pagar nada, pues yo sabía que don José no tenía mucho interés en hacer iglesia porque era más urgente quizá en otros barrios. Pero un día me presenté a él, a don José, y le dije, don José, tengo 45 millones de pesetas. Usted verá lo que hacemos. Lo coge o lo deja. Eso suponía que la diócesis después tenía que poner a lo mejor más de 100 millones. Pero claro, no le quedó más remedio que aceptarlo, y en un momento, puesto que don Luis ha mentado también lo del Opus Dei, llegó en un momento de plena confianza, según era don José, que yo tenía mucha confianza con él, que llegó y me dijo, ¿cómo lo has conseguido? ¿O lo has conseguido porque eres del Opus? Y yo le dije, mire, don José, no entiende usted nada del Opus Dei. A los únicos que no puedo pedir es a los del Opus Dei, porque en el Opus Dei si te acercas te piden, pero no te dan. Y don José disfrutó muchísimo con ello. Hicimos la iglesia y bueno, aquí va mi disgusto, porque hacemos la iglesia, un arquitecto tenía ilusión en esto, hizo don José una excepción, me dejó coger yo arquitecto, ponerme por mi cuenta, y total que llegó un momento que este arquitecto cogió otro compañero, que él tenía incompatibilidad de firmas, y con el otro no nos entendimos.
reñimos todo el mundo, incluido el párroco, y hubo un momento que se pararon las obras por lo menos 6 meses. Y eso fue, alguna me lo dice en el testimonio, pues que recuerda mi cara de tristeza. Digo una cosa, ¿no? Porque yo pienso que era buena persona, pero inepto para hacer una iglesia, ¿no? Porque para poner un ladrillo lo tenía que pensar, etc. Entonces, para mí, pues fue un sufrimiento tremendo ver que te cierran la iglesia y la tuvo que terminar la obra el arquitecto de la diócesis, en vez de los que don José me había dejado. Puedo contar también así para que veáis cómo el sacerdote también tiene misterios dolorosos. En San Vicente de Paúl llegamos todos y teníamos, por ejemplo, llegamos de aluvión y teníamos 180 o 200 niños de primera comunión, como sabéis los que estáis aquí. Yo tenía 100 catequistas maravillosos, felices, 100 jóvenes de catequistas. Teníamos convivencias, lo pasábamos muy bien, muy bien. Teníamos técnicas de trabajo con Gelo, uno que me ayudó mucho, que procedía de la JOD, y nos complementábamos. Y llegó un día que, de esos 100 jóvenes, llegó un día que, sí, eso viene en el libro también, que se me presentaron media docena de ellos, quizás los más significativos, para decirme que les tocaba dar el tema a la catequesis del pecado y de la confesión, que no creían ni en el pecado ni en la confesión y que por consiguiente no iban a dar la catequesis. Me dejaron de piedra y les hice ver que como catequistas yo no les imponía que ellos se confesasen, que eran libres, pero que tenían que enseñar la doctrina de la Iglesia. Pues empezaron a decirme, entonces usted nos echa de la Iglesia. Es que toda su argumentación, yo no me he aclarado todavía, lo tengo un poco ahí en el corazón, que no ha cicatrizado del todo, no saber bien los motivos, por qué aquellos jóvenes se cerraron y constantemente, entonces nos echa de la Iglesia. No. Mira, os meto en Cáritas. Trabajad en Cáritas. No, nosotros no, solamente en la catequesis y entonces usted nos echa. Por supuesto que yo informé al arzobispo, a don José, entonces le dije, me van a denunciar. Y me dijo, ¿a quién? Dice, vendrán a denunciarme a mí. Mándalos fuera. Pues ese es un sufrimiento, un misterio doloroso en la vida de un sacerdote, muy doloroso. O ver, por ejemplo, pues en esas reuniones que teníamos los catequistas, con dinámicas de grupo, muy comprometidas. El Gelo que lo organizaba, yo pensaba, digo, el día menos pensado tenemos una gorda, ¿no? Porque llegó en una ocasión que dijo que había que hablar con sinceridad y contar todos, cada uno, todo, absolutamente todo. Algunos fueron indiscretos, pobres, y lo contaron. Y aquella noche lloraron varios. Yo hice una pregunta a una persona que me acuerdo, a una chica también, en plan, un poco, metiéndome un poco en su vida interior. Y entonces a ella le tocó replicarme y la pregunta que me hizo es, vamos a ver, si aquí estamos diciendo la verdad y solo la verdad y toda la verdad, pregunta, ¿usted ha estado enamorado alguna vez? Pues yo, bueno, luego cuento lo de un niño, pues dije la verdad, que por la gracia de Dios yo había sido muy feliz y que no había tenido ese problema, pero todos me estuvieron atentos, un silencio sepulcral. Y al final terminé diciéndoles, mira, esta es la verdad, pero aunque no hubiera sido la verdad, no la hubiera contado, porque hubierais llegado esta noche a casa y todos diríais en casa, don Jesús ha estado enamorado. Con lo cual,
tienes que mirar mucho. Pues os contaba lo de un niño, son anécdotas que salen. Vamos a ver, si a mí me tendrían que definir algo, Dios nuestro Señor, yo creo que he intentado ser siempre una persona cercana. Y pienso que es un don de Dios cuando lo concede. Pues había un niño de 11 años, más o menos, majísimo, Manolín, que después no supe si murió o no, que yo lo visitaba con mucha frecuencia, porque era muy listo, pero sabíamos que se iba a morir pronto. Y su madre, muy espabilada, pues nos dejaba solos, a lo mejor media hora, y casi siempre me ponía un pincho, un vino, como soy hijo de labradores, siempre he bebido, ¿no? Y me dejaba y hablaba con él, con Manolín, qué niño más listo. Y lo visitaban 10 chicos, amigos y amigas. Y llegué un día que le vi nervioso, le brillaban los ojos. Le voy a contar algo que no he contado a nadie. Usted me va a guardar el secreto. Sí, Manolín. Estoy enamorado. Y siento, empezó a explicarme, yo no sé explicarlo porque no estaba enamorado en ese sentido, empezó a explicarme lo que sentía por dentro, un calor, una emoción que le encantaba a una niña. Y por fin me pregunta también, dice, usted, don Jesús, ¿me podría contar y decirme si ha estado enamorado? ¿Qué se siente cuando uno está enamorado? Entonces le empecé a decir, pues yo estoy enamorado de una persona, una joven que es bellísima, que es guapísima, que es limpia, que es inmaculada. Y dice, pare, eso no vale. Dice, usted me está hablando de la Virgen. Bueno, os podéis imaginar lo que disfruta un cura, pues con niños, ¿no? Con ese estilo de niños y demás. Misterios dolorosos, no, tampoco es que, vamos a ver que he contado esto, pero he sido el cura más feliz. Si leéis el prólogo, me encanta lo que don Luis ha escrito, que termina diciendo, Jesús Mateo, un cura feliz. Me describe así. Así como don Manuel me describe diciendo el eslogan de mi sacerdocio, siempre y en todo, solo y en todo, sacerdote. Pero me ha hecho mucha ilusión los dos, pero de don Luis, que me conoce. A ver, de don Luis, ¿qué podría yo contar? También un cura está siempre pendiente del obispo y de obedecer, pero de pronto pues me viene a la mente, como no lo tengo escrito, lo que me va viniendo, ¿no? Pero estando ya jubilado, don Luis sabe que a mí me sentó mal la jubilación, porque me jubilé a los 81 años, pero yo me sentía como de 50 años, ¿no? Y me tuvo que recordar alguna vez que era emérito, que nunca he sabido muy bien lo que es emérito, párroco emérito. Y una noche, además sé que era su cumpleaños, tu cumpleaños, que ahora no recuerdo el día, pero 16 de mayo. 16 de mayo. Yo le había felicitado por la mañana, como buen cura, felicita a su obispo. Y por la noche, a las 10 de la noche, me llama. Hombre, don Luis, ¿qué desea? Pues mira, Jesús, no sé si lo recuerdas, que lo recuerda don Luis, que me dijo, están las Angustias libre, la capellanía de las Angustias. ¿Te apetecería ir? Te lo dejo pensar esta noche. Solamente me dio a pensarlo en una noche. Pues la verdad es que ha sido el nombramiento que a lo mejor menos ilusión me ha hecho, porque había estado allí mi hermano Esiquio. Y en la familia tenemos un pudor, que por ejemplo yo en las Angustias, después de morir mi hermano Esiquio, creo que solamente había pisado las Angustias un día. Me daba, no sé si alguno lo podéis entender, pero me daba
cierto pudor. Por ejemplo, mi hermana Angelina no había vuelto a pisar las Angustias. Y bueno, pues me acuerdo que estaba yo con don Jesús Fernández Lubiano y lo comenté. Mira, Jesús, ¿qué hago? Don Jesús, que somos muy amigos y muy prudente y muy buen sacerdote, me dijo, mira, cuando un obispo te pide una cosa, no se la puedes negar. Vas a decir misa, pues encomiéndanos. ¿Hacemos misa? Sí, Su sí. buen cura, don Manuel. Don Manuel dice misa. Bueno, pues no sé qué más os podría contar, que he sido feliz, que he querido mucho a la gente, que nadie se puede imaginar lo que la gente nos quiere a los curas. Nadie se lo puede imaginar. Ni os podéis imaginar lo que os queremos los curas. Tantas caras conocidas como yo tengo. Es decir, es que os llevo en el corazón. Y esa es una gracia de Dios, por ser sacerdote. Es la mayor gracia de Dios. Luego ha salido el tema, bueno, y lo repito una y mil veces. Alguien me ha preguntado, si me preguntaseis, ¿cuándo sintió vocación para ser sacerdote? Pues respuesta sincera, no lo sé. Yo creo que nací, bueno, estoy seguro, nací para ser sacerdote. Claro que sí. Entonces, desde el seno materno, desde niño, mi padre especialmente, vas a ir al seminario. Yo estuve 12 años en el seminario, feliz. Y nunca me planteé, es decir, llegué a los 24 años y ser sacerdote, pero os digo de todo corazón. También había algunos que lo dejaban, ¿eh? Pero en mi caso, yo creo que Dios me eligió desde toda la eternidad para ser sacerdote y para querer ser buen sacerdote. Después de bastantes años me he enterado por una hermana ya que está en el cielo, Nieves, que mi madre, que se murió en accidente un hijo y lo llevó con ella toda la vida, pues que había comentado que si algún día uno de sus dos hijos o los dos hijos no iban a ser buenos sacerdotes, que Dios se los llevase al cielo. Cuando me enteré, me pareció muy fuerte. Es que mi madre rezara que Dios me llevase al cielo, a la otra vida, si no iba a ser buen sacerdote. Y ha salido un poco de refilón, no es que yo hable mucho del tema, porque el tema del Opus Dei. A mí hay mucha gente que me dice que yo soy así, a pesar de ser del Opus Dei. Otros dicen, eres así porque eres del Opus Dei. Yo creo que Dios me hizo así desde toda la eternidad, desde siempre. Pensó en mí. El ser del Opus Dei, he oído gente, bueno, cuando llegué a San Vicente de Paúl, pues una señora muy, después nos hicimos muy amigos, pero muy atrevida, pues me dijo, usted no es para esta parroquia. En esta parroquia hay muchos pobres. Usted es rico, que no es verdad. Usted es guapo, no lo sé. Usted es chulo. Usted no pega en esta parroquia. Después nos hicimos muy amigos y tengo que reconocer que después los que más se acuerdan de mí son las gitanas, las nietas de las gitanas que dicen que cuánto dimos de comer a las abuelas a través de Cáritas, ¿no? Pero ahí tenéis también alguna anécdota, alguna muy bonita también, como había unos cuantos que eran de las viviendas sociales que no iban por misa y estaban jugando en mi pueblo, en Cervato, llamamos a la tarusa. Y yo había jugado también a ello en Palencia y no se me daba mal, ¿eh? Y me dice, tire, don Jesús. Y me dice, si la da, el domingo voy a misa. Hombre, pues yo cogí, tiré, pas, y la pegué, pero bien pegada.
la vuelven a pinar, que decimos en Cervatos, y la volví a dar. Después la tiré muchas veces, 20, 40, 50, y nunca la volví a dar. La verdad que aquel día, el domingo, en primera fila, de pie, estaba el Señor cumpliendo la penitencia, ¿no? Eso indicaba también como una amistad, una cercanía, que los curas tendríamos que ser así. Cuando dejamos los pueblos y venimos a la ciudad, echamos de menos la cercanía. La ciudad es fría. Pero bueno, os he querido contar alguna vivencia y que quedéis con la idea de que, como ha dicho don Luis, mi obispo, Jesús Mateo es un cura feliz. Me parece que es el mejor piropo que me han podido echar siempre. Pues muchas gracias y no os canso más. Bueno, pues como ya se nos ha ido el tiempo, hemos abusado de su tiempo, vamos a terminar, y yo solamente quiero añadir un santo y seña, una especie de lema que preside el escudo de don Luis Javier, que a mí pues me gusta especialmente, que es ven Espíritu Santo, luz de los corazones, y darle la palabra a él para que cierre este acto. Muy bien. Creo que en este acto, y estando, como os decía en mi anterior intervención, haciendo el elogio del ministerio sacerdotal, y en este tiempo de Adviento lo mejor que podemos hacer es rezar juntos, ¿no? Y como precisamente yo sí que creo que somos llamados desde el seno materno, creo que es así, que Dios no juega con nosotros. Desde el principio nos piensa a cada uno con una misión, con una vocación. El asunto de la vida, la suerte de la vida es descubrirlo. Y si uno lo descubre, puede ser una persona feliz. Si lo descubre, debe decir como María, sí, el tiempo de Adviento es el verdadero tiempo de María. Aunque dediquemos el mes de mayo, que está muy bien, pero el verdadero tiempo mariano es este, el Adviento. Especialmente en estos últimos días que comienzan precisamente mañana, día 17, marcadas por las antífonas las antífonas del asombro, en la fiesta del día 18 de Virgen de la Esperanza, Virgen de la que decía la antigua liturgia hispana y que de alguna forma seguimos celebrando, ¿no? Pues si os parece, terminamos este acto poniéndonos de pie y rezando el Ángelus, que es precisamente la oración de este tiempo de María Virgen de la Esperanza. El ángel del Señor anunció a María: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que aquellos que por medio del anuncio del ángel hemos conocido el misterio de la encarnación de tu Hijo, lleguemos por su pasión y muerte a participar de la gloria de la resurrección. Te lo pedimos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Buenas tardes y alegre y santa Navidad.